Muy buen día. El 23º Ayuntamiento de Tijuana, presidido por nuestra alcaldesa Carla Patricia Ruiz McFarland, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura y del Archivo Histórico de Tijuana, les da la más cordial de las bienvenidas a esta nueva jornada del 14º Simposio de Historia de Tijuana. Hoy, en conferencia magistral, nos acompaña la maestra Cecilia Cristina Alcántara Ceja. Cecilia es licenciada en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Además, es maestra en Estudios Culturales por el Colegio de la Frontera Norte. Entre sus principales especialidades de investigación están la historia cultural contemporánea, la migración internacional, los corridos y canciones populares, la etnicidad y el género. Ha impartido clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Universidad Autónoma de Baja California, en el campus Tijuana, en el Instituto Politécnico Nacional y en la Universidad Autónoma del Estado de México, Valle de Chalco. Publicó la ponencia titulada Desde el México de afuera, el migrante mexicano a través del corrido 1942-2008, en la compilación del 7º Congreso Internacional del Corrido del doctor Álvaro Ochoa Serrano. Con el permiso de ustedes, una historia muy corrida, publicado por el Colegio de Michoacán, y el capítulo El migrante, el sueño americano y la jaula de oro, en el libro coordinado por el doctor Miguel Olmos Aguilera, Música indígena y contemporaneidad, Nuevas facetas de la música en las sociedades tradicionales, publicado por el Colegio de la Frontera Norte y el INA, ambos, estos dos últimos, en 2016. Actualmente imparte clases de historia e inglés en la Universidad Autónoma del Estado de México, Valle de Chalco, en las áreas de diseño industrial e ingeniería en computación. La conferencia magistral que hoy nos dicta la maestra se titula Épica, lírica y drama del sueño americano. Cecilia, bienvenida al Simposio de Historia de Tijuana. Para mí es un gusto, es un privilegio y un honor tenerte entre nuestros invitados, además como conferencista magistral. Vaya, coincidimos gratamente, felizmente en la maestría en estudios culturales y además tu tema, bajo riesgo de equivocarme, pues se desprende de tu gran tema de maestría, que fue sobre la experiencia la experiencia de los migrantes a través del corrido de los Tigres del Norte, un tema que vaya, necesitamos seguirlo revisando aquí en Tijuana, desde la cuestión popular, desde la cuestión cultural, porque vaya, pues Tijuana, no podemos entender a Tijuana sin el fenómeno de la migración, no podemos dejar de estudiar la frontera fuera del contexto de la movilidad o de las movilidades humanas. Así es de que, pues, bienvenida al simposio, gracias por aceptar la invitación y sin mayor preámbulo, sin más, te cedemos la palabra. Adelante. Muchas gracias, Josué. Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, pues en esta ponencia épica, lírica y drama del sueño americano es una adaptación de la última publicación que fue El migrante, el sueño americano y la jaula de oro. Entonces hago una puntualización de las partes más representativas de ese trabajo, que a su vez también fueron resultado de mi tesis de maestría en el Colegio de la Frontera Norte. Entonces voy a comenzar con una introducción al análisis de los corridos y canciones de migrantes. Existe una infinidad de temas registrados en el corrido, todo aquello que el compositor y los grupos sociales populares consideren importante en su historia. Una raíz común de los diferentes corridos y canciones populares es la vida rural. De ahí emanan los corridos y canciones sobre la migración. Los migrantes han sido un tema constante desde hace más de un siglo en este género. Actualmente es posible encontrar investigaciones que incluyen no solo corridos y canciones, sino también diversos géneros musicales sobre el tema migratorio, tanto de origen rural como urbano, como por ejemplo el canto cardenche, la pirecua, los sones, el rock, el reggae, el hip hop, entre otros. Existen muchos géneros que ya registran las experiencias de los migrantes. Ahora, los migrantes pues han sido creadores, receptores, reproductores y transformadores de canciones y de todas las expresiones que llevan consigo desde su lugar de origen hasta su destino.
y en su paso por todos los contextos que deben atravesar. Aunque los migrantes no recurren únicamente a los corridos y canciones que narran historias de migrantes para reafirmar su identidad, estas composiciones han llegado a ocupar un lugar importante en la vida cotidiana y festiva de las familias migrantes, incluyendo a las generaciones de hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos. El contacto de los migrantes con esos otros mundos o contextos, como es el de Estados Unidos, ha hecho necesario captar a través de composiciones populares la diversidad de sentimientos o emociones que experimentan durante el proceso migratorio. Compositores como Enrique Franco, por mencionar uno de los más importantes en el repertorio de los Tigres del Norte, ha compuesto los corridos y canciones más reconocidos y que han permanecido por más años en el mercado musical. En el presente trabajo desarrollaré especialmente una canción de Enrique Franco que es La Jaula de Oro, ya que esta es la que integra y sintetiza los sentimientos vigentes respecto a la experiencia migratoria. Un camino para comprender el proceso migratorio de México y Centroamérica hacia Estados Unidos es visibilizar, volver consciente cómo experimentan la migración los propios sujetos, desde los motivos que originan la partida de su lugar de origen hasta cómo se transforma con sus experiencias durante el ciclo migratorio. Bien, el ciclo migratorio tiene varias etapas, mismas que se encuentran registradas en los corridos y canciones populares. Estas son la despedida o partida del lugar de origen, trayecto hacia la frontera y cruce de la frontera, la estancia y experiencias al otro lado de la frontera, es decir, en Estados Unidos, el anhelo del retorno al lugar de origen y, como tal, el retorno, especialmente el retorno voluntario. Bien, estos 5 puntos, estas 5 etapas del ciclo migratorio, son una idea de un ciclo migratorio completo, no solo completo, sino exitoso, a lo que se le conoce como migración exitosa, cumplir estas 5 etapas. Algunos corridos y canciones registran solo una etapa del ciclo y otros varias etapas. Pero el punto clave del drama del migrante está en el retorno. En el desarrollo histórico de esta migración, conforme aumentan las políticas restrictivas de Estados Unidos y disminuyen los procesos de amnistía, también disminuye el retorno, excepto por la deportación, pero disminuye el retorno voluntario. Hacia la década de los 90 ya no se expresan retornos voluntarios en estas composiciones populares. También la épica disminuye y predomina el drama. Antes de la amnistía de 1980 predominaba la épica y después de esta las composiciones expresan diversos dramas derivados de estos cambios. Los corridos y canciones son una de las fuentes privilegiadas para encontrar y tratar de entender los sueños de las personas que eventualmente se convierten en migrantes. Sueños que se articulan con el sueño americano, así como las emociones derivadas de las experiencias con ese sueño. Sobre todo en un contexto en el que los migrantes necesitan mantener una identidad o de crear una identidad acorde a una realidad tan distinta a la de su lugar de origen. Un contexto que delimita su movilidad, su trabajo, su estilo de vida y los excluye en diferentes aspectos. Hablar sobre los y las migrantes y los corridos y canciones, pues es hablar de la historia de la frontera México-Estados Unidos, de la memoria colectiva y también de la identidad nacional o de la comunidad imaginada. Esta última construida y reforzada a partir de la fecha clave
que toda historia nacional mexicana reconoce, que es 1848, con el fin de la Guerra México-Estados Unidos, y como consecuencia y origen de toda la historia de transformación de las relaciones entre ambos países, entre ambos mundos. Es ante todo una aproximación a los sueños de los sujetos que experimentan esa historia a través del cruce de esa frontera y las vivencias que implica. Bien, los sueños tienen la especificidad de articular simultáneamente diversas dimensiones temporales y espaciales. Y más que eso, de participar en la construcción de significados y de sentido. Entonces es posible y es necesario también comprender esa realidad como parte fundamental de los actores de la historia y de la historia de la migración. Para esta ponencia, una parte del análisis fue realizado con base en el método de Vladimir Prop sobre morfología del cuento maravilloso. A partir de este identifiqué uno de los pares opuestos centrales para entender las composiciones épicas, líricas y dramáticas de los migrantes y del contexto en el que se producen estos corridos y canciones. Este llamado sueño americano es equiparable a lo que Prop llamó el engaño en su análisis de los cuentos. Y en este sentido es necesario entender la jaula de oro como el par opuesto al engaño, es decir, el desengaño, como una expresión de las emociones que resultan de la experiencia del sueño americano, articuladas en una canción que permite construir significados y darle sentido a las experiencias de los migrantes. Otra parte del análisis fue realizada con base en la teoría de la metáfora, a partir de los trabajos de Danielle Dehou, una antropóloga. Por medio de la metáfora, de esta teoría de la metáfora, es posible ampliar los elementos identificados en el análisis estructural, ya que por medio de la metáfora podemos observar un abanico extendido de representaciones y una amplia gama de significados, mucho más que en el análisis estructural. Y por último, en el análisis de la jaula de oro, pues le doy prioridad a la migración indocumentada, en especial la motivada por fines laborales o económicos, de México y de Centroamérica, donde pues el fin que se persigue siempre es obtener un trabajo para mejorar la calidad de vida. En este proceso va implícita la posibilidad de legalizarse en algún momento, con el mismo fin, siempre es mejorar las condiciones de vida. Entonces, después de este contexto, voy a iniciar con la parte del sueño americano y voy a explicar por qué se equipara con el engaño, con lo que Vladimir Prop le llama el engaño en los cuentos populares. Bien, entender el sueño americano permite entender los mecanismos de atracción que influyen en los sujetos de manera inconsciente, y al explicarlo lo volvemos consciente. Así tal vez podamos modificar algunas decisiones. Los corridos o canciones como La jaula de oro pueden ser entendidos como medios de construcción de sentido y de significado. Esta parte es muy importante para entender cómo se ensamblan el sueño americano o las experiencias referentes al sueño americano. Luego, con la permanencia de esta canción de La jaula de oro. Voy a hacer una lista de características de situaciones a las que yo les llamo el sueño americano. Primero, le llamo sueño a todo aquello que una persona proyecte a futuro para obtenerlo en su vida personal, familiar y social.
Un sueño es un cúmulo de necesidades y deseos que la persona experimenta en determinados periodos de su vida, en su contexto social, que proyecta a futuro con el fin de hallar los medios para realizarlos, es decir, satisfacer esas necesidades y deseos. El sueño americano puede ser el fin o el medio para lograr esos fines. Ahora, el sueño americano, como término, el American Dream, comenzó a ser utilizado por James Truslow Adams en 1931 en su libro American Epics. Al menos es la fuente a la que se remiten muchos otros autores. No he encontrado una más lejana, pero bueno, esta de 1931 venía de la crisis de Estados Unidos de 1929. Entonces es cuando se empieza a usar mucho este término de el American Dream. Desde entonces la idea se refería a la prosperidad que cada individuo podía alcanzar con base en sus propias habilidades y trabajo individual. Pero existe otra manera también de medirlo históricamente. El sueño americano, no como un término, sino como idea, nos remite hasta los siglos XVI y XVII, cuando apenas estaba llegando la migración europea hacia ese territorio de Norteamérica, que ahora es Estados Unidos. Estaba dirigido a la población pues inglesa, pero bueno, de todo lo que era el Reino Unido y varias partes de Europa, para atraerlos hacia las colonias de Norteamérica, hoy Estados Unidos. Y para influir en ese proceso migratorio colonizador, se crearon tres ideas centrales y muy articuladas respecto a Estados Unidos. Estas tres ideas eran tierra de abundancia, tierra de oportunidades y tierra del destino. Estas tres ideas condensaban o formaban el llamado sueño americano después, ¿no? Pero a eso hacía referencia. Estas tres ideas pues siguen vigentes, aunque ya no están dirigidas hacia la población europea en específico. Ahora están enfocadas hacia México y Centroamérica. Tal vez no deberíamos considerar que esto es una casualidad, ¿no? Que en las poblaciones de México y Centroamérica, muy específicas, muy delimitadas geográficamente, el sueño americano tenga esa presencia tan fuerte. Tal vez no sea casualidad. Todavía existe migración europea, asiática y africana hacia Estados Unidos, pero de todas las minorías étnicas en Estados Unidos, la clasificación hispana latinoamericana es la mayoritaria, mexicanas y centroamericanas. Entonces, en un intento por dar una definición con perspectiva histórica a lo que se le ha llamado el sueño americano, construyó una lista de características de este para proponer qué es, considerando quienes construyen, se apropian y reproducen este sueño. Entonces, comienzo la lista. Primero, el sueño americano es ante todo un conjunto formado por una infinidad de sueños positivos, de todo aquello que alguien desea obtener o lograr en un futuro indeterminado, pero que considera fundamentalmente necesario y ampliamente posible. La posibilidad de alcanzar o realizar esos sueños es el primer punto a identificar en la configuración del sueño americano. No se trata de cualquier posibilidad, sino de una cercanía muy estrecha con la certeza. Estoy casi seguro de que lo voy a lograr. Y los deseos se hallan profundamente inmersos en la vida de los actores potenciales de este sueño. No son tampoco deseos ligeros y no se encuentran desligados de otros aspectos esenciales de la realidad social, como el trabajo, la alimentación, educación, salud, seguridad, entre otras, ¿no? Pero estas son las más importantes: trabajo, alimentación,
educación, salud, seguridad. Otro punto sería que el sueño americano representa diferentes ideas de oportunidades éxito. Así junto, oportunidad de éxito. Dependiendo del actor y de su contexto sociocultural e histórico, pues es diferente para ya sean mexicanos o mexicanas, centroamericanos o centroamericanas, si son jóvenes, adultos, niños o niñas, identidades de género. También influye de manera específica en cada identidad de género el sueño americano, en cada identidad étnica y bueno, otros elementos de identidad. Otro punto es que es un mecanismo de atracción fuertemente articulado material y simbólicamente, tiene las dos dimensiones, ¿sí? No es solamente algo que está en nuestra imaginación, hay objetos que representan el sueño americano y está dirigido y reproducido en una población específica o en poblaciones específicas. Este sueño americano se alimenta constantemente de nuevas necesidades y deseos, siempre está cambiando, siempre se está renovando. Es una idea que se transforma en cuanto a las nuevas necesidades y deseos, pero se mantiene como la imagen de la oportunidad de éxito. Los sueños de estos actores, es decir, de los potencialmente migrantes, se construyen y transforman a lo largo de su vida y se conectan con el sueño americano en un momento específico. El sueño americano tiene la capacidad de enganchar emociones profundas vinculadas con las necesidades más básicas y más complejas de los actores y grupos de actores. Esto en momentos específicos de la vida de estas personas, que pueden ser, por ejemplo, el punto mayor de desgaste en cuanto a lazos sociales se refiere. Pueden ser, por ejemplo, la hostilidad, la violencia y cualquier otro tipo de vulnerabilidad. Entonces, cuando una persona se encuentra en el punto de desgaste máximo que puede soportar, pues ahí es en donde interviene el sueño americano. Las condiciones de vida que un actor experimenta durante cierto tiempo y la percepción que tiene de estas experiencias influyen también en la conexión de sus deseos con el sueño americano. Todo aquello que represente un pasado y un presente negativo para la persona conlleva la necesidad de búsqueda de un futuro mejor, de cambiar su presente. Entonces, en esa proyección interviene el sueño americano. Bien, otro punto. El sueño americano, por un lado, se promueve y por otro se reprime, ya que se fundamenta en ese doble sentido. Así está construido, contradictoriamente. Por un lado, la atracción y por otro, la represión. Incluso se puede decir que se invita y se prohíbe, pero también se invita a transgredir esa prohibición. Sí, es complejo, es contradictorio. Y para lograr el sueño americano, la oportunidad de éxito, es como un sinónimo de sueño americano, es la oportunidad de éxito. La mayoría de las veces implica pues cruzar la frontera o las fronteras, dependiendo del país, de manera indocumentada, lo cual es considerado ilegal, prohibido. Sin embargo, la atracción es aún más fuerte que la prohibición. Y el último punto. Actualmente, la idea del sueño americano es un juego de sentidos contradictorios porque se construye como una invitación y está hecho para atraer personas, pero contiene el elemento de la ilegalidad que permite que la población atraída pueda ser filtrada y seleccionada sistemáticamente. O sea, nada de esto es casualidad, ¿no? De tal manera que se decide quiénes podrán entrar al campo de juego de las oportunidades, en clara desventaja desde el inicio.
y pues al considerarlos ilegales o indocumentados, pues ya están definidos de alguna manera desde el inicio. Bien, para redondear, defino al sueño americano como una experiencia presente del futuro. Es una experiencia del tiempo y del espacio. Es una representación proyectada por el actor, el migrante, desde su contexto pasado y presente hacia el futuro. El sueño americano es una experiencia del futuro en el presente. Es lo que Koselleck llama horizonte de expectativa. Y tiene su origen en una o varias experiencias del pasado y del presente de esa persona, quien elabora la proyección o representación a futuro. Esa representación o proyección es eso que el actor quiere o no quiere ser o tener en el futuro. A eso Koselleck le llama espacio de experiencia. ¿Sí? Es una manera más compleja de experimentar el tiempo. No experimentamos en el presente, no experimentamos solamente el presente, también estamos experimentando el pasado y el futuro simultáneamente. Y bueno, el sueño americano es un ejemplo clarísimo de cómo se conectan todas las dimensiones temporales. Bien, pero ahora vamos a otro punto. ¿Cómo es que el actor o el probable migrante o el potencial migrante, cómo construye esa serie de representaciones sobre la oportunidad de éxito? Bueno, en principio lo hace con base en la información que le rodea, a través de su contexto sociocultural y de los medios de comunicación. Pero principalmente es a través de testimonios cercanos y observaciones, pero son observaciones superficiales de la materialización de los sueños de otros, como por ejemplo una casa, un auto y objetos específicos, ¿no? Por ejemplo, los que se consideran de lujo o poco comunes, y situaciones de cambio en el nivel y calidad de vida. Todo esto aparentemente positivo de personas específicas que lo rodean. En este sentido es una representación colectiva, no se lo imagina una persona aislada. Estas representaciones están contenidas en varias personas, muchas de ellas cercanas. Es una representación histórica, porque se transforma, permanecen algunas cosas y cambian otras, y pues es compartida entre la comunidad de origen, está profundamente anclada en el pasado y en la tradición también. ¿Qué más es el sueño americano? Pues es información intersubjetiva que se reproduce casi automáticamente. Generalmente es información condensada o comprimida que no se cuestiona a fondo. La mayoría de las veces, quienes ya tienen una experiencia del sueño americano transmiten un conjunto de anécdotas e información sintetizada, o más bien a medias, sobre esa experiencia. Entonces la otra persona, el interlocutor, recibe esa información filtrada y modificada por una serie de procesos que ya han moldeado la experiencia original. Así que el receptor no puede conocer esa experiencia ni saber exactamente a qué se enfrentará hasta que la experimenta. Si bien hay diferentes vías para obtener información sobre el sueño americano, pues esta es una de las más comunes y es una de las que yo encontré referidas en las entrevistas que realicé con migrantes indocumentados. Los filtros de esta información no son individuales, sino sociales. Aquí explico. Por ejemplo, no se acepta decir lo negativo del sueño americano. Esa es como una regla de esas no escritas. Existe una fuerte resistencia a reconocer y hablar
sobre lo que no es considerado exitoso. O sea, lo que se relaciona más bien con el fracaso tiene una carga muy pesada, muy negativa, todo lo que tenga que ver con el fracaso. La experiencia migratoria no siempre es lo que se esperaba, la mayoría de las veces no lo es, si no es que en todas, ¿no? Pero vamos a decir, la mayoría de las veces. Implica muchas dificultades que no se consideraban antes de partir. Y esto genera vergüenza, arrepentimiento, culpa, tristeza, soledad, vacío, entre otras, ¿no? Estas son algunas de las que yo pude identificar. Entonces, todos estos sentimientos considerados negativos se ocultan o se reprimen. Así que es la propia intersubjetividad la que dicta que se deben ocultar esos sentimientos y más bien optan por demostrar o por fingir lo contrario. También intervienen otros tipos de medios de comunicación, como pues el cine, la publicidad, la televisión, donde pues el mensaje es llenar los vacíos u obtener la felicidad a través de la adquisición de ciertos objetos y mostrar determinadas actitudes como la presunción, la exaltación o la exageración. Mientras mayor sea el costo o la dificultad para obtener los objetos de la felicidad, pues mayor será la satisfacción de esa necesidad al obtenerlos. Estos mismos objetos y acciones sirven para difundir y reproducir el sueño americano. O sea, es un ciclo que no se rompe si no estamos conscientes de cómo funciona el ciclo del sueño americano. El rechazo a reconocer y enunciar las experiencias negativas que implica el sueño americano se relaciona con diferentes estigmas en la población de origen de los migrantes. Desde hace algún tiempo se ha cuestionado por qué se van y también por qué no regresan, o también por qué cambian su personalidad. Incluso también a veces se maneja la idea de traidor a la patria. Bueno, esto tiene que ver con la construcción de la identidad nacional, por ejemplo, pues con la historia conflictiva entre México y Estados Unidos, en donde la idea de abuso, superioridad e injusticia por parte de Estados Unidos hacia México, pues se difunde ampliamente. Entonces, cuando los migrantes dejan atrás esa historia y se enfrentan a ese nuevo mundo desconocido e imaginado y encuentran experiencias negativas, pues resulta muy complicado concebir lo que la comunidad de origen puede pensar y decir sobre una mala decisión, ¿no? Por una decisión mal tomada o una equivocación. Entonces, los errores son asociados con el fracaso. Se da por hecho que la decisión de emigrar fue tomada con el objetivo de mejorar, es la oportunidad de éxito. Si esto no se cumple, se convierte en algo que no debe decirse. No solo no debe decirse, debe ocultarse. Es por ello que el sueño americano no es una figura abstracta, tiene una dimensión espacial y temporal, tanto representada o imaginada como real y tangible, es ambas. Pero es principalmente una representación de actores específicos, o sea, no toda la gente tiene el sueño americano, ¿sí? Son actores específicos en tiempos y espacios definidos y delimitados por contextos sociales, culturales, económicos y políticos. Esto es por relaciones de poder específicas. Por lo tanto, es un sueño delimitado y modificado por medio de políticas migratorias entre fronteras también específicas, como México-Estados Unidos, México-Centroamérica. Bueno, estos son los principales aspectos para entender cómo llega una persona a valorar cómo se ve a sí mismo o a sí misma, cómo quiere ser o cómo no quiere ser y qué quiere tener o no tener en su futuro y sus opciones para lograr sus fines.
¿Cómo o en qué momento toma la decisión de emprender el viaje al sueño americano? Pues creo que cuando se reúnen todas las condiciones en las que esta persona se ve a sí misma sin una mejor opción. Es cuando de todas sus posibles opciones, la mejor parece ser la del sueño americano. La mejor para empezar a cambiar su realidad, cuando se ve a sí mismo atorado en una realidad donde percibe su futuro negativo e incluso cercano a la muerte. Entonces hay un momento específico en su historia de vida en la que debe tomar una decisión para continuar igual, peor o intentar mejorar por otra vía. Esa es la oportunidad de éxito, la del sueño americano. Y bueno, ¿y qué sucede cuando se ha iniciado y desarrollado ya el proceso de experimentación del sueño americano? Bueno, a continuación voy a desarrollar el contexto de lo que representa la jaula de oro. Ahora, la jaula de oro, explico cómo se asocia con el desengaño. Bueno, en 1928, ya hace varios años, Vladimir Prop dio pie a una serie de estudios sobre los cuentos populares del mundo con una obra llamada Morfología del cuento maravilloso. Y a partir de entonces fue posible identificar las estructuras, algunas estructuras universales de pensamiento que están tejidas en todos los relatos, en todos los cuentos de todas las culturas. Y él lo sintetizó o clasificó 31 funciones y 7 personajes básicamente para todos los cuentos. Pero me voy a enfocar nada más en los clave. Uno de los personajes centrales pues es la figura del héroe. Aquí para explicar, si colocamos al migrante en el personaje del héroe, entonces encontramos varias de las funciones que identifica Prop. Y dos de esas funciones de este análisis pues son el engaño y el desengaño. Entonces vamos a ver cómo se relaciona el héroe en esta historia con el engaño y luego con el desengaño. Bien, este tema tiene una perspectiva histórica. Les voy a dar un poco de contexto sobre el análisis de las canciones y corridos de los Tigres del Norte. ¿Por qué es tan importante la jaula de oro? Porque ha sido reinterpretada tantas veces, porque está tan vigente, si es una canción de los 80, y pues aunque sí, varias sobreviven, pero ninguna otra del tema migratorio, solamente la jaula de oro. Bueno, entonces hice un análisis cronológico para encontrar las continuidades y los cambios de estas fuentes, de las canciones de la discografía de los Tigres del Norte. Entonces primero clasifiqué en tres etapas de cambio la trayectoria discográfica de los Tigres del Norte. En total analicé 43 corridos y canciones, todas del tema migratorio. Entonces, entre el año 1971, que fue lanzado al mercado su primer disco, que se llamó Cuquita, y entre el 71 y el 2011, que fue su disco más reciente, el de los Tigres del Norte and Friends, se encuentran estos 43 corridos y canciones de migrantes, del tema migratorio. Entonces, la primera etapa la identifico de 1971 a 1983. Y aquí se distinguen diversos compositores, entre ellos Jesús Armenta, por ejemplo, que es el compositor de Vivan los Mojados, y otro que es Paulino Vargas, que es el compositor de La tumba del mojado. Espero no equivocarme, esta fue la
investigación y las fuentes que encontré como referencia. Luego, la segunda etapa la clasifico de 1983 a 1991. Esta segunda etapa se distingue por la continuidad de las composiciones de Enrique Franco. Enrique Franco compuso, yo creo que más, pero al menos los que yo identifiqué fueron 15 corridos y canciones del tema migratorio. Esta segunda etapa es la que es clave en la trayectoria de los Tigres del Norte. Todos los corridos y canciones sobre migrantes de esa etapa son de este compositor, quien también era su director artístico durante esos años. Y por último, la tercera etapa la señalo de 1997 al 2011. Y pues en esta el compositor de cabecera es Teodoro Bello. Y él se distingue más por componer otro tipo de corridos y canciones que son más bien sobre el tráfico de drogas, lo cual coloca a los Tigres del Norte pues en otra etapa de cambio en su trayectoria. Teodoro Bello también es autor de un par de canciones y corridos de migrantes, pero Enrique Franco es el que tiene mayor permanencia. Enrique Franco y Teodoro Bello han sido los compositores más conocidos en la trayectoria de los Tigres del Norte. Son quienes han marcado los cambios en el mercado musical de este género y de este conjunto norteño sinaloense. Ambos compositores tuvieron experiencias migratorias. Ambos son mexicanos y cruzaron la frontera hacia Estados Unidos. Pero hay una diferencia. Teodoro Bello no expresó en sus composiciones sus experiencias migratorias. Solamente un corrido, que es el de El Mojado Acaudalado. Pero ese corrido se concentra únicamente en la parte exitosa de todo el ciclo migratorio, que es el retorno al lugar de origen, como lo dice el nombre de su corrido, El Mojado Acaudalado. Entonces es alguien que ya fue a trabajar a Estados Unidos, a ahorrar mucho dinero y a regresarse a su tierra voluntariamente. Entonces, pues este corrido no tiene el mismo peso que tiene La Jaula de Oro. Por otro lado, Enrique Franco construyó todo un repertorio de corridos y canciones sobre sus propias experiencias como migrante, pero sobre todo entendió y expresó muchos de los problemas y sentimientos de los migrantes al otro lado de la frontera. Entonces Enrique Franco pues es el compositor de La Jaula de Oro, de América y de Tres veces Mojado, entre otros, pero estos son unos de los más conocidos y de los que todavía se escuchan frecuentemente. Enrique Franco es central para entender los elementos que desencadena el sueño americano. Todo aquello que no es considerado exitoso durante el ciclo migratorio. Eso tiene un peso muy importante en la memoria colectiva de los migrantes. Son las experiencias negativas que se ocultan y Enrique Franco habla de ellas en sus composiciones. Bien, el conjunto forma el ciclo de la experiencia migratoria exitosa, que inicia al salir de su tierra y concluye hasta regresar otra vez a su lugar de origen. Pero hay un momento en el cual estos corridos del retorno comienzan a difuminarse. Corresponde al proceso de reforzamiento de la frontera México-Estados Unidos. Entonces surge una figura que se suspende nada más en el anhelo del regreso, ¿sí? Ya no van a haber más composiciones sobre el regreso exitoso. Entre más se refuerza la frontera de México-Estados Unidos, pues menos se puede hablar del regreso. Solamente hay deportaciones, pero no se componen canciones acerca de eso. Entonces, bueno, ya no se está cumpliendo el ciclo migratorio. Ya no hay retorno al lugar de origen. Y aquí, en este punto, es donde surge el engaño y el desengaño.
De aquí se desencadenan todas las emociones que se representan en la Jaula de Oro. Antes de los Tigres del Norte no existía otra agrupación con un repertorio tan amplio sobre las experiencias migratorias. De hecho, no hay todavía otro con tal cantidad de composiciones sobre migración, ni con la misma continuidad en la escena musical. Llevan como 48 años, casi 50 años en la escena musical. Yo creo que pronto vamos a pues a recibir alguna sorpresa de parte de los Tigres del Norte para celebrar sus 50 años ahí presentes en el mundo discográfico. La mayoría de estos corridos y canciones tienen algo muy particular, no es nada menos importante, es que se cantan en primera persona. Todas las composiciones sobre experiencias migratorias se cantan en primera persona. Eso lo hace precisamente mucho más personal que si se cantaran en tercera persona. Y también casi todas las historias están situadas desde Estados Unidos. Son experiencias cantadas desde el otro lado de la frontera. Entonces, estos dos aspectos son muy importantes en la construcción de significados. También el hecho de que estos dos principales compositores del repertorio de los Tigres del Norte hayan sido migrantes. No solamente los compositores, también los Tigres del Norte fueron migrantes. Y también todos los cantantes que han reinterpretado alguna de las piezas de su repertorio, también, como Julieta Venegas, Calle 13, Juanes, Los Lobos y otros que han reinterpretado alguna de las canciones de los Tigres del Norte. Todos tienen una identidad migrante o compartida con los migrantes. Así que todas son figuras que representan metafóricamente a los migrantes en general. Ok, entonces voy a entrar directamente a el desglose de la canción de La Jaula de Oro y analizar sus significados. La eficacia para la continuidad de esta canción de La Jaula de Oro, según este análisis, pues radica tanto en la articulación de diversos sentimientos derivados del desengaño del sueño americano, como en el orden en que se presentan. Entonces, es importante tanto identificar los sentimientos, pero también es muy importante en qué orden se acomodan esos sentimientos. Eso es lo que tiene La Jaula de Oro en principio. Entonces, voy con la primera estrofa. En la entrada de la canción se da la ubicación espacial. Aquí estoy establecido en los Estados Unidos. Entonces, ahí inmediatamente nos coloca en La Jaula de Oro, aunque aún no se menciona explícitamente. La aparentemente sencilla idea de colocar en este espacio al receptor del corrido condiciona las ideas o imágenes que giran en torno a estar en Estados Unidos. Inmediatamente vienen a la mente todas las imágenes de lo que significa estar en Estados Unidos. Y se coloca la ubicación temporal después de esta frase. La frase del paso de un periodo de 10 años y el estado o condición viviendo en Estados Unidos como ilegal, dice la estrofa. 10 años pasaron ya en que crucé de mojado, papeles no he arreglado, sigo siendo un ilegal. Entonces, la información que tenemos es Estados Unidos, 10 años e ilegal. Los 10 años nos habla de un periodo simbólico en el contexto de un migrante en Estados Unidos. El significado del paso de 10 años se asocia con el periodo en el que un indocumentado puede reunir los requisitos para comenzar el proceso de residencia o de legalización,
Sin embargo, muchos migrantes no cumplen con los requisitos para iniciar el trámite y continúan por muchos años o por el resto de su vida como indocumentados. Entonces, esta estrofa se combina luego con el cambio generacional de padres a hijos, algo de lo que se siente desconectado. Es el conflicto generacional entre el migrante y su esposa e hijos, la familia nuclear. Integra la historia personal de muchos migrantes que se sienten desconectados tanto del estilo de vida de su lugar de origen como del de Estados Unidos. Es otra consecuencia negativa del sueño americano. Dice la estrofa: tengo a mi esposa y mis hijos, que me los traje muy chicos y se han olvidado ya de mi México querido, del que yo nunca me olvido y no puedo regresar. Bueno, muchos migrantes experimentan un sentimiento de falta de lazos sociales en ambos contextos. Es importante señalar que el impedimento de regresar a México, aunque se refiere a no poder regresar a Estados Unidos si salen de ese país, es lo que desencadena los sentimientos de reclusión, frustración, soledad, tristeza, por mencionar algunos. En esta etapa de la canción ya se han evocado un conjunto de imágenes y sentimientos que conforman la idea de reclusión, desconexión con el pasado y con el presente, con el lugar de origen y con el de destino. Y entonces, ya que tenemos este cúmulo de cosas, aparece el coro. Dice: ¿de qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo hasta lloro, que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Bueno, esta frase es la principal, es la que condensa ese sentimiento de decepción, desilusión o desengaño, donde el sueño americano había significado todo lo contrario alguna vez. Entonces la jaula de oro es la consecuencia del sueño americano. Esta forma de representar al sueño americano no es poco importante ni poco recurrente en la construcción de significados de los migrantes en Estados Unidos. Aun cuando muchos de ellos ya no son indocumentados, el costo y estilo de vida en Estados Unidos les impide viajar a su lugar de origen o con la frecuencia deseada. Pero esto no se expresa de tal forma personalmente. Existen otras innumerables formas de evadir y de representar los sentimientos de reclusión. Por ello, la jaula de oro ha sido un tema recurrente en las últimas 2 décadas o más, en diferentes reinterpretaciones musicales y en el cine, que también hay varias películas tituladas así, La jaula de oro. El sueño americano, una vez que se cruza la frontera, se convierte en una especie de pesadilla. ¿Ok? Entonces, de este lado de la frontera tenemos el sueño americano, del otro lado tenemos la pesadilla americana, en la que aparecen diversos nuevos obstáculos que superar para permanecer en Estados Unidos. O sea, si creías que lo más difícil había sido cruzar la frontera, pues no, todavía te falta sobrevivir en ese contexto. Entonces, no es necesario expresar en el corrido los detalles de la experiencia. Es suficiente con mencionar: aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión, para desencadenar en cada receptor una idea propia de lo que está refiriendo. La clave de esta estrofa es que el sueño americano no se cuestiona antes de experimentarlo, sino hasta que ya se está inmerso en él. Ahora bien, en la canción de 1983, que es la primera versión que interpretaron los Tigres, aparece un diálogo entre el padre y el hijo que dice lo siguiente: escúchame, hijo, ¿te gustaría que regresáramos a vivir a México? What you talking about that? I don't wanna go back to Mexico. No way, dad. Este rechazo del hijo de ir a México, sea o no el lugar donde nació, reafirma la idea del conflicto generacional.
Entonces, esta está a la mitad de la canción, se marca la mitad con la misma idea, pero expuesto de forma diferente. Este conflicto generacional que mencionó al inicio de la canción, otra vez a la mitad, ¿no? Lo reafirma. Además, el migrante que está cantando su experiencia en primera persona le agrega otra cuestión negativa. Mis hijos no hablan conmigo, otro idioma han aprendido y olvidado el español. Piensan como americanos, niegan que son mexicanos aunque tengan mi color. Bien, llevar a los hijos a Estados Unidos o que hayan nacido en Estados Unidos sin duda representa el rechazo al origen o el rechazo al pasado. Este no solo existe por parte de los hijos, también por el sistema estadounidense, la cultura. Los hijos e hijas de padres latinos tienen oportunidades desiguales en cuanto a educación y estilo de vida. No solo es la lengua o los documentos lo que hacen la diferencia, también es el acceso a ciertos espacios y servicios, como los tipos de escuela o zonas escolares, áreas de recreación, de deporte, de eventos culturales. Infinidad de aspectos que visiblemente son desiguales para los considerados estadounidenses y para los hijos de migrantes latinos. Tener hijos en Estados Unidos no es el único impedimento para no salir de ese país, pero sí es uno de los más importantes. Si no existiera la figura de los hijos que ya no se identifican con México, el problema del regreso sería diferente. Ahora, hacia el cierre de la canción. Cierra con otra idea negativa. De mi trabajo a mi casa, yo no sé lo que me pasa, que aunque soy hombre de hogar, casi no salgo a la calle, pues tengo miedo que me hallen y me puedan deportar. Bueno, el sentimiento de reclusión se reafirma con el miedo a la deportación. La dinámica de desplazamiento espacial para los indocumentados en Estados Unidos ha sido un gran problema durante mucho tiempo. Las y los indocumentados deben considerar siempre que su circulación por el espacio no es completamente libre, o mejor dicho, muy limitado. Aunque muchas aprenden a desplazarse sin enfrentar mayores problemas, la posibilidad de ser detenido y cuestionado por un policía siempre es latente. No enfrentar a las autoridades implica circular por ciertos lugares bien identificados en donde la presencia de migra, policía y racistas es menor. En general, las personas migrantes con o sin documentos pasan gran parte de su tiempo en casa, ya sea por las condiciones económicas o por descansar el poco tiempo libre con que cuentan. Entonces la frase de mi trabajo a mi casa sintetiza una realidad bastante amplia entre los migrantes en Estados Unidos. Pero también hay otro tipo de enclaustramiento que es emocional, es decir, lo que no se expresa acerca de la experiencia del sueño americano. Este tipo de sentimientos negativos que ya he mencionado. Bueno, posterior a esa frase se repite otra vez el coro y bueno, para ir cerrando esta explicación, el conjunto de ideas: Estados Unidos, 10 años, ilegal, hijos, olvido, dinero, encierro y miedo son una definición por extensión de lo que es Estados Unidos, que puede nombrarse simplemente con decir la jaula de oro. O sea, ya no es necesario que digamos Estados Unidos. Si decimos la jaula de oro, ya sabemos a qué se refiere. El sueño americano también es un sinónimo de Estados Unidos o de la jaula de oro. Así, sueño americano, Estados Unidos y jaula de oro son la misma entidad, pero nombrados de diferente forma. La forma en que se habla de cada uno de estos elementos y el orden en el que se colocan conforman la idea completa sobre el sueño americano, sin necesidad de mencionar. Estados Unidos es la prisión, una frase.
o Estados Unidos es la jaula de oro. Esta es la idea condensada en esta canción. Finalmente, ¿qué es la jaula de oro? Es un cúmulo de experiencias negativas del sueño americano, que pueden ser adjetivadas como pesadilla. La etapa de pesadilla del sueño americano. ¿Ok? Sueño y pesadilla son parte del mismo elemento, pero en diferente faceta. Y pues actualmente no se ha identificado algún elemento nuevo en cuanto a la composición. Se mantienen las interpretaciones de diferentes artistas, se mantiene en una renovación constante la canción con diferentes intérpretes, nuevas versiones, pero la misma canción. Y pues yo con eso cerraría la presentación y yo creo que esperaría comentarios o preguntas. Y muchas gracias. Maestra, pues muchísimas gracias por tu participación. Como te comentaba al principio, sin duda es un tema que tenemos que seguir revisando porque siempre desde lo sociocultural le podemos seguir dando una diversidad de lectura necesaria a este fenómeno que caracteriza a esta frontera en lo general y a la localidad de Tijuana en lo particular, que vaya, pues es la migración, ¿no? Yo considero que es la gran constante histórica, si no es que una de las grandes constantes históricas, que bueno, permite explicar la sociedad o las sociedades, las comunidades que tenemos hoy en día, ¿no? De una u otra manera, Tijuana en lo particular, pues se debe a la migración, ¿no? Tijuana presume de ser la casa de todos, presume de ser la puerta de entrada o de salida de Latinoamérica. Y se debe precisamente a esto, ¿no? También presumimos que somos el crisol de la mexicanidad, ¿no? La ventana, para poder apreciar a México. De hecho, un programa de televisión muy importante, cultural, muy importante de los años 60, 70 y 80, Tijuana, A Window to the South. Pues, ¿cómo fue posible construir esa ventana hacia el sur? Bueno, pues a partir de la migración, aunque por supuesto también existe su contraparte, ¿no? Así como es una realidad histórica, el fenómeno, el proceso de la movilidad humana, la migración, por supuesto lo presumimos y estamos orgullosos de ello, bueno, con el paso del tiempo o eventualmente pues ha despertado discursos en contra. Y por eso es que es necesario seguirlo estudiando, ¿no? Es un tema que estimo nunca va a pasar de moda, sobre todo si le damos esta mirada sociocultural, en tu caso, pues a través de la música, a través de la lírica, la épica, en lo general, en lo particular, los Tigres del Norte, ¿no? Como bien dices, pues ya por sí solos son al margen de los años que llevan en escena, brindándonos producciones, regalándonos composiciones y canciones, pues por sí solos, pues ya son todo, no sé si decir un artefacto cultural, pero por lo menos sí una gran constante cultural. Por algo se siguen manteniendo en el gusto del público y por algo son los más constantes en este tema que tú manejas, ¿no? Como ya lo comentabas en algún momento de tu exposición. Así es que muchas gracias. Y efectivamente, cualquier comentario, cualquier pregunta que te haga nuestro público, pues con mucho gusto te lo compartimos. No sé si hubiera algún comentario de cierre o algo para poder finalizar de tu parte. Pues nada más agradecer. Pues la oportunidad no fue solamente para retomar este tema que ya había dejado por varios años, sino pues también para reconectarme con esa realidad de Tijuana, que pues así como lo comentas, pues yo creo que ese problema de la recepción de nuevos migrantes y el rechazo que a veces se expresa está presente en todo el país. Yo también lo he notado aquí en el Estado de México. Sin embargo, yo creo que siempre la cuestión geográfica es lo que define, porque pues Tijuana, al estar ahí junto de Estados Unidos y con esa cantidad de movilidad, pues es lo que la hace particularmente pues especial para el tema, ¿no? Aunque sea un tema de todo el país, pues
Tijuana es especial por su ubicación geográfica. Sí, sí, Pues pues nada gracias. más. No, 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 muchas gracias y vaya. eh, pues hoy por hoy se presume, y así como se escucha, se presume que Tijuana es el municipio más poblado del país, solo después de la Ciudad de México, pero vaya, pues a la Ciudad de México no hay que atenderla como un municipio, ¿no? Por sí sola o sea, esa gran ciudad es una entidad federativa hoy por hoy, compuesta por distintas alcaldías que hoy pudiéramos entender esas alcaldías como las ciudades que componen esa entidad. Solo después del conjunto reconocido como Ciudad de México, Tijuana se supone que es el municipio más poblado de este país, o por lo menos así se presume, y vaya, la migración ha permitido que se haya alcanzado este estatus, aunque bueno, pues esto que estoy comentando, pues tiene, tiene pues tiene distintas acepciones, ¿no? Tiene distintas explicaciones y por supuesto nos permite ver muchas situaciones, problemas que afrontar incluidos, ¿no? Pero vaya, pues gracias de nuevo a nombre del Sí, claro. 23 Ayuntamiento de Tijuana, gracias a nombre del Instituto Municipal de Arte y Cultura y del Archivo Histórico de Tijuana por habernos acompañado, por habernos ofrecido esta conferencia magistral, que insisto, repito, es un tema necesario de seguir revisando. Gracias también a nuestro público que ha seguido puntualmente las actividades del 14º Simposio de Historia de Tijuana. Por supuesto, invitarlos a que se mantengan pendientes de lo que sigue en esta actividad y además del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Cecilia, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Pues hasta pronto. Hasta pronto, gracias.